En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel, aquí muy feliz por la oportunidad de iniciar un nuevo programa de desarrollo humano, un programa que nos puede despertar un poco más en esta vida en la cual estamos tan dormidos y tan mecanizados por esa vida tan acelerada que llevamos. Bienvenidos a todos y un saludo aquí a mi compañera a Aleca Vial. Hola, Aleca. Hola, Edgardo, buenas tardes. Estoy un poco afónica, pero voy a tratar de que no se note tanto. Bueno, hoy día tenemos un invitado que yo creo que también nos hace despertar permanentemente. Ya estuvo con nosotros una vez, tuvimos el honor de contar con él. Y curiosamente también ustedes se conocían a través de la India, un viaje ya hace muchos años atrás. Así es, estuvimos juntos en el mismo linaje, nos preparamos en el mismo lugar. Si quieres tú mismo lo presentas. Bueno, Juan Enrique Spencer es ingeniero civil eléctrico de profesión, es trainer en programación neurolingüística, con estudios en India sobre desarrollo del ser, en The Oneness University, el mismo lugar que comentabas, Edgardo. Se ha desempeñado como coach de la vida y de ejecutivos por 15 años, formando líderes y abordando situaciones personales, laborales, de pareja. Y su enfoque está centralizado en el desarrollo personal de las personas y cómo esto puede generar un liderazgo asertivo y dichoso para la persona y para la sociedad. ¿Qué nos puedes decir tú del viaje que tuvimos juntos hace años en la India? ¿Por qué fue importante para ti? Primero, muy buenas tardes, Edgardo, muy buenas tardes, Aleca. Hola, bienvenido. Muchas gracias por esta nueva invitación. Para mí el viaje a India fue una experiencia de expansión. Tan acostumbrado a ciertos encuadres, a ciertos enmarques que tienen que ver con la funcionalidad. Empezar a entender la vida como una perspectiva donde no solo hay que ser productivo en la dimensión de producir dinero, ¿no?, sino que ser productivo en la dimensión de ser humano. Y desde esa perspectiva para mí me ayudó a botar muchas estructuras de rigidez. Y en realidad son cárceles, ¿eh? Uno que se cree libre, pero esas son cárceles que uno tiene a través de las ideas, en el tengo que, debo, porque al final tus pensamientos son los que gobiernan tu vida, y si tú tienes o te han sembrado y tú has permitido que te siembren pensamientos negativos o pensamientos desempoderantes, ese es el estilo de vida que terminas teniendo. Claro, ¿y qué cosas cambiaste con ese viaje? ¿Cómo era el Spencer de antes de iniciar ese proceso de búsqueda a través de los conocimientos orientales al que es ahora? Bueno, en ese proceso de búsqueda hubo muchas cosas. También caminé por las brasas, hice otras cosas, digamos, en las cuales yo creo que lo que cambió fue alegría de vivir. Ya no era tengo que vivir para pagar cuentas, sino que deleite vivir. Como dicen los gringos, no solo tengo que ir de aquí a allá, sino que ahora quiero oler las flores del camino. Y eso es lo que aprendí, a oler las flores del camino. ¿Y eso se te ha permanecido durante estos 10, 15 años? ¿Cómo Sí, lo ibas manteniendo? Para no ir quedándose un poco en la inercia nuevamente. Bueno, eso tiene mucho que ver con el tema que se plantea hoy día, ¿no?, que es la educación. La educación fundamental tiene que ver con cuando tú cambias patrones fundamentales de tu vida, eso te queda. En general estamos acostumbrados a pensar que aprender es agregar nuevas instrucciones a la mente, ¿no? Y el aprendizaje no es desde la mente, es desde la conciencia y del corazón. Cuando tú tienes alineado la conciencia, alineado al amor incondicional, los patrones que tú grabas son de otro calibre y por lo tanto son permanentes, te cambian, ¿no? Y esas experiencias me permitieron empezar a descubrir alegría del diario vivir. No es pensar en positivo, es sentir, pensar y actuar desde la perspectiva de que todo lo que te ocurre tiene un propósito. Y si lo miras desde esa perspectiva, dejas de sufrir porque el propósito instantáneo no te gusta, digamos, sino que puedes conectarlo con un algo del cual siempre puedes extraer algo positivo de eso.
Bueno, le recordamos a nuestras amigas y amigos que están ingresando al programa que hoy día vamos a hablar sobre Hacia una educación humana con Juan Enrique Spencer. Ya entrando derecho al concepto del programa, tú mismo nos planteaste que querías hacer un programa sobre educación humana. ¿Por qué razón? ¿Me permites aclarar primero qué es lo que entiendo por educar? Por supuesto. Porque normalmente el término está asociado a colegios, universidades. Cuando nosotros nacemos, venimos en blanco. No podemos ser funcionales. De hecho, nuestros ojos ven, pero nuestro cerebro no, porque no tiene referencias para calificar lo que ve. De modo que tiene que condicionarlo, tiene que generar patrones de comparación sobre los cuales tengan significado las cosas que ves, que escuchas y por lo tanto que haces, ¿no? Desde esa perspectiva, educar tiene que ver con vivir, y ahí no entran los profesores, sino que entran los padres, entran los líderes, entran los profesores y entran las parejas. De hecho, podríamos considerar que toda interacción entre dos personas tiene un factor educativo, si es que te aporta algún nivel de contenido. Y si estamos con los oídos suficientemente abiertos, vamos a estar educándonos continuamente. Después, ¿qué es ser humano? Yo quisiera dar una definición amplia, ¿no? Yo quisiera decir que el ser humano es una materialización o condensación de una conciencia universal en algo que podríamos llamar la conciencia humana, que tiene ciertos elementos, dirección y sentido. Quiero dar esa definición amplia porque más de un 90-95% de las veces que tú escuchas la palabra humano está asociado a la justificación de un error. Entonces, me equivoqué, soy humano. Entonces, yo no quisiera que eso quedara en esa perspectiva, porque el ser humano no es exactamente eso. El ser humano es una máquina de aprendizaje, y si nosotros entendemos que de cada cosa que nos ocurre podemos aprender algo, somos seres en mejoramiento continuo, y la perfección está en el mejoramiento continuo, no en la ausencia de error. Creo que la definición de perfección en base a la ausencia de error es neurótica, por decirlo menos. Si nosotros somos una máquina de aprendizaje, la perfección está en ese aprendizaje. Si no te enfocas en eso, desde la experiencia la puedes calificar como me gustó o no me gustó, pero no sacas un aprendizaje y por lo tanto no hay aprendizaje continuo. Simplemente una piedra y otra piedra que te vas tropezando. Si somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, tenemos una trascendencia directa, que si somos una evolución de la materia, es decir, aprendimos a pensar, sentir y expandirnos como un epifenómeno de la materia. Y ese es el paradigma materialista. No tiene que ver con el comprar, tiene que ver con el ser humano es una evolución de la materia. O somos seres que venimos desde una conciencia elevada y estamos teniendo una experiencia para tener un aprendizaje. Si tuviéramos eso en perspectiva, es decir, que cada persona tiene un gigante dormido adentro, un profesor tendría otro enfoque con su alumno, ¿verdad? Un padre tendría otro enfoque con su hijo. No es cómo rompo la inercia del momento por obtener un resultado, y además en la consecución de ese resultado puedo hasta quebrar a la persona que quiero educar. Entonces no estoy viendo un gigante adentro, estoy viendo simplemente un enano o un chico que quiero empujar para que crezca, ¿no? Y eso sería como crecer a la fuerza. Ahora, ¿cómo vas aplicando, de acuerdo a tu propia experiencia, a cómo tú haces tus talleres, este desarrollo espiritual, el desarrollo de la conciencia en la educación, en los niños, en la familia, en la pareja? ¿Cómo se va implementando? Y justamente nuestro invitado anterior, la semana pasada, nos planteó mucho la importancia, digamos, del desarrollo espiritual, principalmente el desarrollo de la conciencia para que en los chicos. Bueno, antes de partir de los chicos tienes que partir de los padres, digamos, porque ¿quién genera las referencias de comparación que hablaba hace un momento? Perdón, que te interrumpa, pero ¿qué pasa si un padre, los padres ya estamos mecanizados, ya estamos metidos en el sistema y no tenemos vuelta ahí? Bueno, es necesario en algún momento producir el cambio, ¿no? De tomar conciencia, cambiar tu conducta, porque los patrones que estás grabando son los que van a gobernar la vida de ese niño o niña, ¿no? En el fondo, lo quieras o no, tú estás educando a los hombres y mujeres del mañana con tu conducta, porque justamente educar es transformar en la convivencia, según lo que es la definición de Humberto Maturana, ¿no?
y que es muy equivalente a lo que yo acabo de decir, que educar es generar los patrones de referencia base sobre los que vas a comparar para definir qué es bueno, qué es malo, qué es, etcétera. Pero para generar los patrones de referencia positivos tenemos que deshacernos de los patrones de referencia negativos. ¿Cuáles serían como los patrones que debemos desechar más urgentemente? Porque estamos como acumulando mucha información y queremos proveer más información, como decíamos, pero necesitamos deshacernos para vaciarnos, ¿no? Para poder generar algo nuevo. ¿De qué te deshacerías tú, Juan Enrique? ¿Crees que debemos los adultos deshacernos para poder tener una relación con los niños más transparente y poder aportar algo? Obviamente del resultado instantáneo. ¿A qué te refieres con el resultado instantáneo? Probablemente para poder lograr una conducta tú requieras una serie de intervenciones, no te basta con una. Si tu desesperación te hace forzar el resultado instantáneo, es altamente posible que el tipo de relación que generes sea de temor, y por lo tanto lo que hay que desechar es el temor. Si tú haces que prevalezca el temor, el aprendizaje se hace hacia el crecimiento del ego en temas de carencia. Porque el ego no es necesariamente una estructura negativa. El ego es un vehículo que comunica a tu yo superior para poder ser funcional en el mundo tridimensional. Si tú tienes padres, profesores y toda una sociedad intimidante, obviamente los patrones que vas a sacar son de sobrevivencia, de temor. Y si tienes padres equilibrados que no solo lo que te dicen, sino que la conducta y coherencia entre pensamiento, sensación, acción, lo que tú vas a ir grabando naturalmente va a ser esa coherencia, donde la relación y tu equivocación es un medio para otro fin, y la equivocación se permite como medio de aprendizaje en este mejoramiento continuo. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tienes? 3. 3 hijos. ¿Y cómo es tu relación con ellos? Muy buena hoy en día. Por supuesto yo no nací sabiendo y también fui un gran nazi con ellos y tuve muchos problemas hasta que decidí hacer ese cambio de conciencia. ¿Y en qué ejemplos, por ejemplo? Me voy a corregir. No decidí hacer ese cambio de conciencia, eso ocurrió. No es algo que estuviera en mi control, digamos. Y una vez que ocurrió, empecé a tener cambios de pensamiento y cambios de conducta con ellos. Obviamente, como yo había invertido en sentido negativo, este cambio de conducta de opresión del padre fue visto como debilidad y se rebelaron. Y yo viví con esa rebelión varios años. Porque asumí que yo era la causa de ese efecto. Y con el tiempo me mantuve estable hasta que ellos empezaron a cambiar. Se dieron cuenta que esta no era una parada del papá, sino que era una nueva visión. Y cuando ya se hizo estable, se empezaron a acercar hasta que con los años he podido tener una gran relación con todos mis hijos. Mira, gracias por compartir esta experiencia. ¿Cuáles son como, en relación al sistema educacional en el que vivimos, cuáles crees que son las carencias que debiésemos revertir más importantes en cuanto a la relación del maestro con el alumno? ¿Cuáles son los elementos más importantes que debe tener un tutor frente a un niño? Definitivamente el rol del profesor debe ser muy diferente. O sea, nosotros actualmente tenemos profesores que son gestores de contenido. O sea, yo conozco y te transfiero. Si tú aprendes o no, ese no es tema mío. Y es más, la nota es un resultado de tu capacidad y no de mi capacidad de transferirte. Y si adoptamos el nuevo paradigma, que es que la responsabilidad de la educación es del educador y no del educando, de modo que cuando nuestros profesores digan yo no he sido capaz de sacarme más de un 5 en este alumno, su sensación de responsabilidad para despertar ese gigante interior va a cambiar. Es decir, responsabilizar más a los profesores de la evolución de sus alumnos, de motivarlos, de sacar lo mejor que hay en ellos. De todos modos, siempre te voy a llevar al mismo tema. Esto es para los padres, para los líderes, es para todos. Porque obviamente el profesor tampoco tiene el apoyo de los padres. Si los niños no reciben la significancia que necesitan en el hogar, llegan a llamar la atención a la sala de clase. Entonces el profesor tiene que lidiar con una persona que necesita mucha significancia. Así es. Y tiene otros 30 u otros 25 con los cuales lidiar. Entonces tampoco tiene el amparo de los padres. Tiene que pelear la batalla solo.
Si los padres están equilibrados y crían desde el amor, no desde la funcionalidad para que te ganes el pan el día de mañana, y nuestros alumnos empiezan a recibir esa alimentación consciente e inconsciente, y nuestros profesores alinean hacia la felicidad y el amor. Esto no es poético, porque una persona feliz es mucho más productiva. Tiene gasta menos en salud, gasta mucho menos en otras cosas, o menos licencias, deriva mental. ¿Okay? Cuando uno está confundido, está con problemas, come más y tiene deriva mental. Cuando está en la felicidad, es más productivo, tiene mejores amigos, tiene mejores relaciones, y todo el sistema se favorece. Y bueno, y como tú, como la experiencia que tú tienes con tus hijos y bajo tu visión, digamos, del líder, ¿qué piensas sobre los límites que hay que poner, sobre la autonomía? ¿Dónde está el punto? Porque también hoy día claramente hay una adolescencia y jóvenes absolutamente rebeldes, o sea, rebelde entre comillas, digamos, porque están con otra forma de comunicarse, están con otra visión, y por lo tanto la relación hoy día de ellos, bajo su punto de vista, es horizontal, no es vertical. Entonces, ¿cómo ir manejando el aspecto de desarrollo espiritual con esa parte también del límite, la autonomía? Porque eso es un gran conflicto hoy día de los padres, ¿no? Sí, hasta dónde limito y hasta dónde soy totalmente democrático y abierto, ¿no? Claro, de hecho, nuestro invitado de la semana pasada dijo, nada de límites, ¿te acuerdas? Sí. Que ¿para qué los límites? Es posible tener límites, sin embargo, esos límites deben venir desde tus reglas lógicas y no desde tu emocionalidad. Cuando tú te enojas, pones reglas que son proporcionales al enojo. Tú puedes poner reglas que tengan que ver con la convivencia y con el buen vivir, ¿no? Pero si de repente te enojas, puedes ser muy estricto en esas reglas. O sea, sin carga emocional. Con tus reglas puedes romper otras reglas. Sí. Entonces, por eso que es necesario el desarrollo espiritual, emocional, intelectual del profesor, porque si su vida se le termina en el momento presente y no tiene una trascendencia en los tengo aquí, los tengo que llevar allá, porque tienen un gigante interior, que tengo que conectarme con ese gigante interior y tengo que despertarlo y sacarlos, lo más probable es que por salvar el día haga lo que le surja desde su propia respuesta emocional, digamos. Juan Enrique, cuéntanos, tú que trabajas en las empresas haciendo capacitación y desarrollo humano, ¿por qué es importante que los líderes, quienes lideran a las personas dentro de las empresas, se desarrollen espiritualmente? ¿Por qué es importante aprender a respirar, meditar, generar una nueva conciencia, hacer un trabajo espiritual que se entiende como tan lejano al mundo laboral? Por los mismos motivos. Si tú no sabes cómo eres medido y estás obedeciendo a una emocionalidad a veces neurótica de un jefe, que un día te evalúa una cosa y al día siguiente lo mismo te lo evalúa mal, que ocurre lo mismo con un padre con su hijo, ¿no? La sobrevivencia en nuestra sociedad del ego, ¿no? Es muy importante. El ganar el pan es muy importante. Cualquier cosa que amenace tú ganar el pan te produce miedo, ¿okay? Sí. Ahora, una conducta intimidante de tu jefe puede activar ese miedo. Entonces, el equilibrio de tu jefe, por ejemplo, que tenga plazos, que de repente los sobredimensione mal y haga que se traspasen esos plazos a gente que no se comprometió con los plazos, puede ser que le genere estados emocionales que en vez de despertar el gigante interior de su gente, lo aplaste, ¿verdad? Claro. Entonces necesito a esas personas equilibradas para que su traspaso emocional, intelectual, energético, si tú quieres, sea desde el balance. En cualquier momento que el ego gane de la sobrevivencia, se rompe el espacio-tiempo y se van generando estas relaciones con climas organizacionales deficientes, ¿no? Tan simple que se vea, tan claro. Se tiene toda razón. Pero es muy claro, o sea, es muy claro. La falta de madurez emocional, si tú te fijas, toda la educación de nuestro país, en todos los niveles, se basa en lo intelectual. Así es. No en la preparación emocional. Sí. Juan Enrique, estamos con Juan Enrique Spencer aquí en Conversando en Positivo. ¿Tú tienes experiencia, sabes cómo han funcionado los sistemas educativos alternativos con Montessori, por ejemplo? Sí. De hecho,
yo he trabajado con colegios también, ¿no? Ya. Tengo un plan que se llama Convirtiendo al Profesor en Maestro, que surgió de trabajar con unos colegios ingleses, que partió siendo un plan de liderazgo para profesores y después mutó hacia cómo empoderamos al profesor. Y esos son planes que tienen que ver con generarle un despertar de conciencia, habilidades a los profesores para que se fijen en el resultado del alumno a través de empoderarlo y no de aplastarlo. Porque hay dos formas de avanzar, una es por inspiración y otra por desesperación. Si el profesor está desesperado, le induce la desesperación al alumno, ¿no? Si el profesor está inspirado, si el líder está inspirado, si el marido o la esposa está inspirado, induce eso en el otro. Si las personas están desesperadas, generan eso mismo en el otro lado. Ahora, estas nuevas tendencias como el Waldorf, el Montessori, todo eso tienen que ver con currículum centrado en la persona. Es decir, valoremos el ser y saquemos del ser su máxima funcionalidad. Y cuando hablas del despertar de la conciencia, Juan Enrique, ¿qué herramientas utilizas en los colegios o cuando haces capacitaciones en empresas? ¿Qué herramientas que podamos compartir con nuestros auditores para despertar la conciencia o para estar más despierto, para estar más atento? Bueno, son dinámicas en general, pero he desarrollado un método que llamo la licuadora, ¿no? Es que en algunos momentos hablo tanto que tú no puedes procesar conscientemente. No te queda más que abrirte y recibir. ¿Okay? Y en ese momento tu estructura mental se empieza a adaptar. Después tienes ejercicios que te valoran, porque todos sabemos que los seres humanos lo primero que hacemos cuando recibimos una información que se opone a lo que creemos válido es oponernos, ¿verdad? Sí. En vez de decir, gracias por ampliar mi mundo, decimos, ¿de dónde sacaste eso? No es gracias por ampliarme, sino que te genera la desconfianza. La desconfianza, el temor. Entonces tienes que condicionarlo, ¿no? Acostumbrarlo a que esta nueva te genera consecuencias que son favorables para ti, que se traducen en primer lugar en tu cuello, en las idas al baño, ¿no? Pues toda la tensión del día cuando tú haces lo que no te gusta se traduce en tu salud también, ¿no? Entonces, si tú ves que si traspasas la barrera del miedo empiezas a tener, no me gusta llamar control, pero es balance, y desde ese balance puedes guiar. Y las dinámicas, los aprendizajes te llevan hacia generar una psicología fuerte, ¿no? Una extraordinaria psicología, ¿no? ¿Qué tipo de cosas rompen la barrera del miedo? La contención, el amor, ¿qué tipo de elementos rompen la barrera del miedo? Mira, la mayoría de los miedos son mitos, ¿no? Son casi condicionamientos. Cuando tú ves, a veces basta con que te cuenten una película distinta y te muestren una dinámica. Si te dicen, mira, yo te voy a guiar en una dinámica de liderazgo. Recuerdo en una empresa multinacional aquí que me dijeron, imposible hacer una evaluación de desempeño en 7 minutos. Ok, ven adelante. Y le hice una evaluación de desempeño en 7 minutos, manteniendo el equilibrio y sacando todos los puntos. Después le muestras qué es lo que hace que una reunión no se demore 7 minutos. En general es la falta de coraje del líder de mencionar los puntos flacos de la otra persona sin sentirse vulnerable y vulnerando al otro. Cuando tú te mantienes en equilibrio y lo haces desde corazón a corazón, desde el amor, para mencionar puntos de mejoramiento y no puntos de falla, resulta que no hay resistencia al otro lado. Y tú muestras en la dinámica que es posible. Por supuesto que tienes que después vencer hábitos, falta de habilidades, etcétera. Es reconocido que a las empresas chilenas les cuesta mucho hacer evaluaciones de desempeño. ¿Por qué? Porque nos falta coraje para enfrentar al otro y mostrarles. Falta más transparencia, honestidad. Estamos con el Cavial acá y hablando sobre Hacia una educación humana junto a Juan Enrique Spencer. Juan Enrique, tú hablas bastante también del rol del amor. ¿Cuál es el rol del amor en una educación más humana? Como concepto, porque a veces se confunde también. Algo ya lo has transmitido, digamos. Sí. Bueno, como siempre, primero hay que cambiar el concepto de amor, ¿no? Claro. Por ahí dice, salgamos, vamos a un bar a buscar amor, ¿no? Esos son hombres, son amigos. Sí, pero de verdad vas a buscar amor. Está bien que vayas a buscar diversión, pero es peligroso que tú de verdad creas que vas a ir a buscar amor.
Pero yo no creo que eso se dé mucho. Yo creo que las películas lo ven y el condicionamiento es fuerte. ¿Que vas a encontrar el amor de tu vida en un bar? Por lo menos hasta la aventura le llamas amor, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inconscientemente adoptas esos patrones y empiezas a degradar tu idea y tu relación con el amor. El amor es simplemente la sensación de no hay diferencia, no hay vacío entre nosotros. Es, yo tengo un cargo, tengo un rol y vamos a ver cómo en esta convivencia vamos a generar un algo que sea producto nuestro y que nos equilibre, nos balancee a los dos, ¿no? Cuando yo siento que tengo que sacar algo de ti, esa distancia se aumenta. Cuando no existe la distancia, me estoy conectando con el amor. Tampoco significa que exista, porque también tiene que haber una experiencia energética que tiene que ver con el amor, ¿no? Y el amor incondicional ya es otra cosa a la cual no estamos entrenados. Está más relacionado con un aspecto más profundo. No necesariamente es hombre-mujer, no necesariamente es padres-hijos. El amor es un ser humano con otro ser humano. Ese es el amor incondicional. Bueno, pero ¿cómo inculcar el amor en una educación más humana? En los chicos, por ejemplo, en los pedagogos, en los padres. Eso está alineado a la conducta. Es decir, cuando te exigen un resultado, cuando te dan la justificación del resultado, tú ves si es desde el amor o no es desde el amor, ¿no? Hazlo pronto, si no te van a castigar. O hazlo pronto, si no me van a retar. Entonces, tú estás inculcando la división, la separación, la distancia, el miedo. ¿Y eso es lo contrario al amor? Es lo contrario al amor, porque el miedo te separa. O sea, lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Esas son como las dos fuerzas contrarias. Entonces estás en un lado o en el otro lado. O sea, para el fomento de las relaciones amorosas es el escuchar. ¿Qué sería lo contrario a presionar al otro para el resultado? Presionar al otro para el resultado, perdón. ¿Qué sería lo contrario de presionar al otro para el resultado? ¿Cuáles serían los elementos para fomentar el amor en las relaciones laborales o de maestro a alumno? El escuchar, el acoger, el no presionar. ¿Qué elementos serían fundamentales? Un cambio fundamental de paradigma, de cambiar la competencia por la colaboración, de verdad, ¿no? Y de hecho es un cambio de paradigma virtual también, porque la etimología de la palabra competir significa conspirar juntos. ¿Okay? De modo que si yo dejo de competir contigo y empiezo a colaborar contigo, y eso es crecer en el amor, y podría cambiar que las parejas, más del 50% de las parejas que se casan antes de 2 años están divorciadas, ¿no? O separadas. Y eso es porque no están en el amor incondicional, están en un conjunto de otros elementos que se basan más en la carencia que en el amor. Eso se da mucho hoy día en la política también, ¿no? En todos los ámbitos, sí. Claro, pero se ve justamente como hay una competencia, o sea, no hay nunca un ambiente colaborativo, siempre es competitivo. Absolutamente. Y lo que parece colaborativo es simplemente alianzas para poder vencer otros molinos de viento, ¿no? Juan Enrique, cuéntanos un poco, ¿qué es la programación neurolingüística? Veo que tú también haces capacitación en esta línea para que nuestros auditores sepan en qué consiste y puedan adquirir alguna herramienta. Exactamente. Bueno, la programación neurolingüística es un conjunto de estructuras que funcionan. Esta fue la observación de 2 personas que se llaman John Grinter y Richard Bandler, que simplemente decidieron investigar por qué algunos terapeutas funcionaban y otros no. Entonces vieron cuáles eran los patrones comunes de los que sí funcionaban y los que no funcionaban, y fueron generando un conjunto de estructuras y, si tú quieres, protocolos o recetas. Sin embargo, y aquí quiero destacar un punto, yo creo que en nuestro medio nos fijamos mucho en la receta y muy poco en el artista. Y aquí es donde la técnica con un mal artista podría no funcionar. Entonces, cuando adoptamos la técnica y decimos cualquiera que la tenga funciona, ¿verdad? Podemos degradar una técnica, ¿no? Y todos sabemos que si te damos un conjunto de herramientas y te hacemos picar una piedra, lo más probable es que no resulte algo bueno, por muy bueno que sea la herramienta, ¿no? Claro, necesitas del artista para la escultura. Hay una pregunta de un auditor, dice lo siguiente, Williams. Entiendo que los valores y enseñanzas que entregan los padres, además sumado al contexto en que vivimos en la niñez, moldearán nuestra conducta y comportamiento al corto, mediano y largo plazo.
pero si está el caso de que los valores de enseñanza y educación son erróneos y quedan programados en mi mente como lo correcto, y llego adulto con esas creencias que considero correctas, ¿cómo hago para darme cuenta que son incorrectas cuando ya las estoy considerando correctas? ¿Cómo cambia la conciencia? Muchas gracias por las preguntas a todos los amigos. Por supuesto. Tenemos también @conversandoposi en Twitter también para los que quieren enviar preguntas. Bueno, Enrique. Bueno, en nuestro vivir, si usamos la filosofía tolteca, decimos que este es un espejo humeante, ¿no? Un espejo humeante. humeante. Lo que significa que no vemos tan claramente el reflejo nuestro en el espejo del otro, ¿no? Cuando tú ves por el reflejo de tu propia vida que tu conducta está generando olas, es necesario que tengas conciencia para poder olerte y cambiar. Porque somos mejoramiento continuo, no es que nos programaron y ya no tenemos nada más que hacer. Sin embargo, esa es tu responsabilidad. En los primeros 12 años, tus padres tienen influencia y responsabilidad, pero llega un punto en que tú dices, ok, dejo la tecnología de los padres, digamos, y ahora corre por cuenta mía, ¿no? Sí. Y empiezo a ver cómo estoy funcionando y si tengo que llevarme al servicio técnico en base a mi propia responsabilidad. Ahora, quisiera aclarar que en una educación de separación es necesario reglas externas dentro de las cuales están los valores y los principios. En el amor incondicional, donde el otro no hay diferencia contigo, tú no necesitas reglas de proteger porque sientes al otro como uno. No necesitas que nadie te lo diga para no dañarlo. Otra pregunta también, que es un problema también de los jóvenes y ya no tan jóvenes, ¿cómo mejorar la autoestima? Tú que eres un coach permanente, exitoso, mucha gente agradeció que te invitáramos de nuevo, entonces quizás puedes ayudar a muchos auditores y auditores. ¿Cómo ir mejorando? Porque una autoestima baja en este sistema también es muy complejo, porque las personas cada vez se van achatando más y en ese sentido cuesta poder desarrollar la conciencia. Tu destino se forja de las ideas que tienes, pero esas ideas generan estados emocionales. Cuando tú tienes malas ideas o ideas, por así decirlo, que generan estados desempoderantes, los resultados que tú vas a tener van a ser de incerteza, porque la mente no funciona con inseguridad, la mente tiene pura seguridad, de modo que una persona insegura no es más que una persona segura de su incapacidad. De modo que se está diciendo mensajes de inseguridad a sí mismo. Está dando mensajes de seguridad de sus incapacidades. Claro, o sea, soy incapaz de esto, soy incapaz de esto otro. Y tienen mecanismos de conexión de la información que son muy desempoderantes. Por ejemplo, si soy malo en esto, debo ser malo en otras cosas. Entonces conecta ideas de una manera en que la mente, el entorno y todos los paradigmas de base son los que inducen a cómo conectas tu experiencia presente a una idea más global. Por ejemplo, ¿me equivoqué? Sí, pero me equivoqué. No es más drama que eso, puedo aprenderlo. Me equivoqué de nuevo. Entonces, cuando le conecto una carga, generalmente porque tengo una experiencia de error con estos padres cariñosos que no son muy cariñosos con las equivocaciones de los hijos, donde le van generando una aversión a la equivocación, entonces empieza a generar una conexión negativa con el equivocarse. Y así se va generando, porque el cómo se genera la autoestima es muy curioso. O sea, si tú, por ejemplo, eres niño o niña y vas a un ballet, y resulta que te salió bien y te aplauden, y después en la noche vas a una fiesta y te sacan a bailar, tú vas correlacionando datos para generar ideas de funcionalidad. Okay. Si al revés, te caíste en el baile, y esa noche fuiste con ese estado emocional de el fracaso, porque además la madre te hizo notar que te caíste, entonces, de modo que estabas tan amburrada que no le aceptaste a nadie bailar. O si bailaste tan mal que nadie te quiso sacar a bailar de nuevo. Entonces tú vas correlacionando. Después, cuando llegas el lunes a ese colegio, tú vas a tener ideas, que las nuevas ideas van a estar correlacionadas con las decisiones que estás tomando acerca de quién tú eres. Claro. Entonces vas forjando una personalidad o una forma de verte a ti mismo. ¿Y qué significa para las amigas, amigos auditores también el concepto de empoderarse, que se escucha también mucho, pero pienso que muchos no lo comprenden? Bueno, empoderar para mí significa ser capaz de extraer el máximo beneficio de lo que sea que te toque vivir. Si tuviste un accidente automotriz, hay algo que debes aprender.
Ahora, si ustedes ven algunos libros bastante nuevos, como La enfermedad como camino, te presentan que toda enfermedad, y incluye los accidentes, es una falla en la conciencia. Es cuando tú no eres capaz de ver tu sombra, y en el ocultar tu sombra o tu lado oscuro, lo que tú eres, que no aceptas que tú eres, se traduce a través de tus enfermedades. Y los accidentes también lo son. Y estos son planteamientos modernos que tienen que ver con la física cuántica, donde te conectan. El cuerpo no tiene cómo generar una enfermedad. Lo hace las desviaciones de la conciencia. Entonces, si tú entiendes, por ejemplo, que lo que sea que te toque vivir tiene un mensaje que lo puedes utilizar en tu mejoramiento continuo, no puedes quejarte, digamos. Es un regalo. Que ahí la diferencia, también el problema de conceptos, que no se trata de entender, yo creo que se trata de comprender. Que esa es la diferencia entre lo que es comprender y entender. Comprender tiene que ver también con la acción, con el hacer. Entonces ahí uno puede empezar a comprender en profundidad cada concepto. Porque hoy día el entender es la cantidad de información que uno tiene. O sea, hoy día muchas personas nos podrán estar escuchando, pueden entender, pero si no lo llevan a la práctica, no lo realizan, no lo van a comprender. Ok, tú ahí trajiste a colación un punto re importante, que es nuestra sociedad valora la información, el coeficiente intelectual, la información y todo eso. Okay. Si tú tienes una información, pero no está instalada en tu sistema nervioso central, no has comprendido. ¿Okay? Simplemente lo entiendes racionalmente. Pero hasta que no se hace el encaje en tu sistema nervioso central, desde tu conciencia y que quede grabado en tu sistema nervioso central, la comprensión no está. Y en la práctica, ¿cómo se instala? ¿Cómo se hace eso? Ahí viene la programación neurolingüística y otros mecanismos, ¿no? Que es utilizar experiencias que tú puedes medir en intensidades que son empoderantes, para que enfrenten momentos donde estabas desempoderado, para que puedas grabar nuevas decisiones y propagarlas en tus líneas de tiempo, para que vayas grabando nuevos condicionamientos. O sea, es decir, la programación neurolingüística te lleva a recordar esos momentos donde grabaste mal para regrabar, digamos, una nueva información. Efectivamente, pero sin darle tanta importancia al momento contextual. Okay. Por ejemplo, un momento que tiene que ver con te retaron bajo ciertas condiciones, puede no ser tan importante la persona como el cómo tú lo grabaste en tu sistema nervioso central. ¿Okay? Entonces, de repente, cuando tú vuelves a este momento y vuelves con recursos emocionales, podrías traspasarlo y después empiezas a regrabar otras cosas, porque tú sabes, tenemos sistemas de creencias, ¿no? A veces impactas una y después tienes que ir como una cebolla profundizando, ¿no? Pero a mí, digamos, me hace bulla cuando se habla de grabar, porque ya digamos, está aceptado que estamos programados, ¿no es cierto? Estamos programados cerebralmente por nuestros actos, por nuestra información, por la historia, por lo que tú planteabas, todo lo que nos va pasando nos hace ser de una forma determinada. Si nos regrabamos es otra programación. La conciencia, yo creo que va más allá de la grabación. Va a ser un ser libre ya, a ser independiente, que no tenga que ver con una programación específica. Absolutamente de acuerdo. Entonces, lo que pasa es que cuando desarrollas tu conciencia, les empieza a dar menos importancia a estas decisiones y empieza a evolucionar más naturalmente. Pero no siempre tienes la capacidad de hacerlo. Requieres, por ejemplo, expandir tu conciencia por quantums, de a poco, en cuotas. De acuerdo. Entonces, grabas una situación más empoderante y eso te da un estado emocional que te permite enfrentar una cosa que antes era atemorizante. Según los términos de Stephen Covey, sería amplias tu zona de comodidad, ¿no? Y así sucesivamente hasta que la zona de comodidad se hace infinita, ¿no? Donde tu conciencia es ilimitada, ¿no? Que a propósito de eso, tu sitio es www.questor.cl para todas las amigas mías. Questor es con Q-U-E de queso, questor.cl. Tú sales, digamos ahí, que tu objetivo personal aplicable en todos los ámbitos de mi vida es el vivir desde la conciencia, salir del piloto automático, haciéndome cargo de mis actos y las consecuencias de ellos. A propósito de eso, ¿qué se le puede ir transmitiendo a las amigas, amigos de Tores para que vayamos saliendo de este piloto automático que nos hace sufrir tanto? Porque en el fondo nos metemos en el teatro de la vida
Y de repente pasan 30, 40, 50 años y nos quedamos pero absolutamente pegados, y eso es sufrimiento posterior. En lo práctico, sí, ¿cómo podemos ir? Bueno, primero tenemos que entender para qué generamos un piloto automático. Correcto. ¿Okay? Lo normal de para qué generamos un piloto automático tiene que ver con miedo de nuevo, ¿no? El piloto automático... Quizás podría explicar qué significa andar en piloto automático. Okay. Significa estar en un estilo mecánico de hacer sin razonar. Entonces, no siempre es malo. De hecho, nuestra mente, cuando hacemos algo repetitivo, lo hace automático. Por lo tanto, el automatismo tiene un propósito. Claro, el manejar es automático. Absolutamente. O sea, Claro. si tú manejaras en conciencia, llegarías agotado. Claro. Hay muchas cosas que no podrías hacer si no tuvieras este piloto automático. Ahora, cuando abusas del piloto automático, es decir, hasta te relacionas con tus hijos en piloto automático, tienes discusiones con tu pareja o con tus hijos o con tus empleados en piloto automático, cuando estás en piloto automático tienes un apagamiento de la conciencia. Por lo tanto, no eres tan inteligente como eres cuando estás sin el piloto automático. Entonces, no puedes introducir cambios en tu fluir si estás en piloto automático. Entonces, tienes que saber escoger qué hago en piloto automático y en qué momentos, por ejemplo, tienes indicadores o señales del otro lado que quiero salir del piloto automático porque aquí hay un episodio. Para eso hay que darse cuenta. Hay que darse cuenta. Y, bueno, como te mencioné en el programa anterior, yo creo que una de las primeras cosas es partir sintiéndote que eres responsable de tus respuestas automáticas. Y requiere una conciencia de ver lo que ocurre con los otros, cuáles son los resultados de tu piloto automático. Entonces, ¿cómo podemos ir saliendo, o para los amigos productores, de este piloto automático de a poco? Porque es súper complejo, estamos siempre pegados en él. O sea, mira, cuando hace el traspaso de yo soy responsable, el cambio es muy rápido. Ahora, en los latinos es bastante complejo así que nos hagamos responsables. Porque llega un punto en que te aceptan que eres responsable, pero hasta ahí no más. De verdad no soy responsable si los presionas un poco, ¿no? Para poder crecer tienes que partir desde mi respuesta emocional es mía. Si quiero crecer necesito cambiar los condicionamientos o los programas que disparan esta respuesta automática. Mientras menos ¿sabes cuál es el costo de esto? Que cuando no te haces responsable entras mucho más seguido en piloto automático y cada vez más vas apagando cada vez más tu conciencia. Entonces, ¿cómo revertir esto? Es tener el coraje de pensar que el error no es un problema. El problema es no darse cuenta del error. O sea, ahí hay que hacer un trabajo de Hay un autoobservación. trabajo psicológico primero. Sí. Cuando los condicionamientos son muy fuertes, necesitas ayuda. Y ahí es donde yo siempre he criticado que nosotros los chilenos nos cuesta mucho pedir ayuda. Eso es interesante. Culturalmente, ¿cuáles son nuestros condicionamientos más fuertes para que podamos estar atentos para nuestros auditores? El parecer mucho más que el ser. El parecer Por lo tanto, en lugar el del pedir ser. ayuda se requiere reconocer. Y eso es darse cuenta. O sea, si tú no te hueles, no te vas a poner desodorante si estás en un momento malo, ¿verdad? Primero tienes que ser capaz de levantar el brazo y decir, ¿cómo estaré, no? Claro. Entonces, el parecer en lugar de ser, Sí. la incapacidad de pedir ayuda, es Ujú. decir, de darme cuenta que necesito ayuda o que tengo limitaciones. ¿Qué otros condicionamientos importantes que tenemos que estar atentos? Ganar la batalla, El aunque perdón, esta batalla instantánea, aunque pierdas la gran batalla, digamos. O sea, romper la tendencia de querer ganar cada batalla o esta batalla. Efectivamente. Y lo que dice Miguel Ruiz también, no personalizarse. No lo tomé, nada Nada. personal. No lo tomes nada personal, claro. Bueno, tú hablas también de los 7 pasos para trascender el ego. En los 4 acuerdos, claro. Tú hablas, por ejemplo, relacionado a eso, el sentirse ofendido. Cuando nos sentimos ofendidos, nos vamos en piloto automático. Liderarse de la necesidad de ganar, de la competitividad permanente. Sí. El liderarse de la necesidad de tener razón, porque eso nos inhibe escuchar. Siempre Sí. estamos pensando en decirle a él para ganar. Liderarse de la necesidad de ser superior, de tener más, de identificarse con los logros y de la fama, el éxito. En el fondo, el desapego tiene que ver con eso, ¿no?
Es pensar quién soy yo, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? ¿Yo soy mis resultados? ¿Yo soy mis emociones? ¿Quién soy yo? ¿O soy esta capacidad de generar una tendencia? Porque si yo pongo mi intención, sankalpa, como nos decían allá, mi intención, y materializo en dirección y sentido de esa intención, yo soy la capacidad de materializar esa intención. Si me quedo pegado en el condicionamiento, resulta que el programa me impide lograr el resultado. Así es. Porque ¿qué soy? ¿Las reglas que definen quién soy o la capacidad de lograr ese resultado? Sí, si tuviera de tu parte, Juan Enrique, y tuvieras que hacer un asesoramiento a un nivel que justo hablábamos con Aleca antes de llegar al programa, respecto a candidatos presidenciales, ¿cuáles serían las características de inteligencia que debería tener un candidato presidencial, de inteligencia integral, que fuera un líder potente para un país? Estábamos comentando que qué interesante sería hacer una especie de... Y primero, decía Edgardo, hacer todo un trabajo de análisis psicológico para que alguien pueda ser presidente del país. Y lo otro, ¿cuáles deberían ser las características que debiera tener internas una persona para poder acceder a ser candidato a presidente? Si pudiéramos elegirlas. Claro. Me pones en aprieto porque es difícil que salga algo tremendamente positivo de ese análisis. No, pero ¿cuáles serían las características de inteligencia? O sea, porque tú hablas bastante de inteligencia y también es un concepto que puede estar mal interpretarse porque la inteligencia está definida en distintas formas. Estamos claros que mucha gente hace una cosa, pero la intención detrás de esa acción de diferentes personas es diferente. ¿Okay? ¿Cuántos de estos candidatos hacen lo que hacen por poder y cuántos por servicio? ¿Okay? ¿Cuál es el servicio que de verdad quieren brindar? Ahora, y eso es parte de autoanalizarse, que cada candidato diga cuál es el aporte que yo quiero hacer o es simplemente la búsqueda de alianzas para ganar sin importar qué. Y eso tiene que ver con tu misión de vida, con tu visión de vida, misión y visión de lo que es la sociedad. También tiene que ver con la definición de qué crees tú que es el ser humano. ¿Es simplemente seres que comen, que hay que proveerles sustento? ¿O somos seres que podemos expandirnos hasta un nivel de conciencia en el cual vivamos en el equilibrio? ¿Te fijáis? Pero para eso, obviamente si creemos que somos solo seres en la carencia porque necesitamos comer todos los meses y proveernos sustento, toda la política está orientada a resolver eso. A resolver las necesidades primarias. Y como cuando se trata de una necesidad, el asunto es no negociable, porque es una necesidad. Cuando hay algo que yo puedo elegir, tú también tienes que bajar tus expectativas para seducir mi interés, ¿no? Uh-huh. Pero si yo tengo que comprar, tengo que lograr algo, porque mi necesidad me lo pide, yo tengo que comer, tengo que vestirme, tengo que pagar cuentas, resulta que mis capacidades de elección ya no son tan buenas. Hay y los políticos deberían considerar que los seres humanos son seres que se pueden expandir y no solo seres carentes que hay que proveerles su sustento. O sea, ¿cuál sería su proyecto para el desarrollo humano? Para hacer crecer el gigante del que hablabas. Hay un concepto tuyo... Sí. Hay un concepto que llamas la integridad interna, que lo manejan varios maestros. La integridad interna. Uh-huh. ¿Podrías explicar qué es la integridad y cuál es la importancia de desarrollar la integridad? Sí. Bueno, integridad es una palabra en integridad interna, tiene que ver con esta zona oscura, esta sombra de la cual yo te hablaba, ¿no? Sí. ¿Cuán dispuesto estás tú a sacrificar tu integridad por tu parecer? ¿Okay? Por tu apariencia, ¿te refieres? Sí. Entonces, yo no me enojé, tú lo hiciste. ¿Okay? Cuando tú dices eso que hiciste me dolió y por lo tanto tengo esta respuesta emocional, estás siendo íntegro. ¿Okay? Cuando tú dices, si tú no me hicieras eso, yo no me comportaría así, no estás siendo íntegro, porque además no te estás haciendo cargo que esa respuesta emocional es tuya. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, un ejemplo que pongo siempre, ¿no? Es tan trivial, ¿no? Si voy con mi pareja a una fiesta y resulta que ella se pone muy provocativa, yo podría responder y decirle, oye,
a quien quieres seducir. En vez de decirle, me da miedo cómo vas porque te ves muy bien. ¿Okay? Pero eso sería un acto de integridad y tiene que ver con eso. No lo produjo ella, lo produje yo con mi interpretación de lo que está ocurriendo. El acto de integridad está en decir, me da mucho miedo que estés así, ¿te puedes cubrir? O sea, está en conectarse con el sentimiento, miedo, sensación personal. Darte cuenta de tu propia respuesta emocional y aceptarla. Eso es integridad. No poner el foco de atención fuera y culpar al otro por tu respuesta emocional, que sería falta de integridad. Que eso se ve en la política. Y para eso se requiere también desarrollar un lenguaje, una comprensión de la sensación y un lenguaje para poder expresarlo. Por supuesto, y ese lenguaje te acerca más al amor incondicional que el de la culpabilidad del otro por tu respuesta emocional. Yo quería un poco volver antes, pero tú también en tu sitio web dices que tú como coach y facilitador lo que intentas es favorecer el estado interno necesario en los otros para gestionar su propio camino interior. En estos minutitos que nos quedan, ¿por qué no le transmite a nuestras amigas, auditores, cómo poder darle algunas claves, digamos, porque este es un programa de desarrollo humano que tratamos de hacer un aporte constructivo para que al término del programa les quede algo? Bueno, voy a dar algunas consideraciones generales, pero entendiendo que no todas las personas van a poder hacerlo solo. Algunas personas deben pedir ayuda para que lo ayuden a cambiar su psicología. Si tú grabaste una psicología pobre en tu sistema nervioso central, es probable que necesites a alguien que te ayude a programarlo externamente. Entendido. Partiendo por, hazte cargo, partiendo por la integridad. En la medida que tú vayas dando, entendiendo, incorporando tus zonas de oscuridad y por lo tanto que te producen dolor, las que te quiebran, por así decir, sencillamente, ¿no? Y las empiezas a aceptar como aspectos mejorables, no como fallas de sistema. No estoy fallado. Y ese es un término clave que para los chilenos es muy grave. Sí. Pensar que reconocer mi error es que yo estoy fallado. En una discusión con la pareja, cuando tú quedas, por ejemplo, pegado en o sea, la fallada soy yo o el fallado soy yo, ese punto de estancamiento hay falta de integridad por ambas partes o por parte de uno, y finalmente se traduce en que no puedes traspasarlo. ¿Okay? Entonces, partir porque el problema lo generan la oscuridad de alguno de los dos o de los dos. ¿Okay? Y así, este es un proceso gradual, vas a ir expandiéndote. Bueno, Aleca, ¿algún mensaje final que quieras? Bueno, muy bonito el programa, agradecer a Juan Enrique, qué gusto verte de nuevo y que estés acá y que estés haciendo todos estos proyectos tan importantes, ¿no? Este proyecto del profesor enseña, el maestro ilumina, este curso que vas a hacer, me parece un aporte demasiado bueno. Así que nada, agradecerte mucho el que hayas venido al programa, a todos nuestros auditores que nos están escuchando también, muchas gracias. Estaremos aquí nuevamente, los esperamos a las 7. Gracias, Juan Enrique, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las amigas, amigos auditores por estar escuchándonos siempre y hasta una próxima oportunidad y que estén pero excelentemente positivos y alegres. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma.